Se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández y por esto y por otros temas estamos en comunicación con el jefe de gabinete de la Nación, con Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Gracias por atendernos. Santiago, arranquemos por eso, por tu evaluación acerca de este primer año de gobierno. Mira, la evaluación tiene que tener en cuenta dos cosas, me parece que son claves, como para cualquier evaluación, el punto de partida, pero sin poner excusas. No es nuestro estilo, ni es el estilo de un gobierno peronista poner excusas, ni mucho menos, es hacer y no poner excusas, y nosotros lo hacemos permanentemente, pero sí encontrar el punto de inicio. Bueno, el punto de inicio es una Argentina en default, es un Estado totalmente quebrado, con los presupuestos totalmente devaluados, con una altísima inflación, aumento de pobreza, aumento de desocupación, destrucción de pymes. Ese es el punto de partida, con un Estado que había degradado ministerios a secretarías, que aparte les había bajado los presupuestos, que tenía un brote de sarampión. Ese era un poco el cuadro de situación, ¿no?, de la Argentina. Y ante eso, si querés, a esa crisis le sumamos la otra crisis, una crisis más global. Esa quizás es una crisis más criolla, pero le sumamos la crisis más global, que es la crisis de la pandemia. Porque pensemos que el 1 de marzo el presidente da su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, y el 3 de marzo, o sea, 2 días después, ya teníamos el primer caso de coronavirus, y eso ya empezó a cambiar todas las prioridades de gobierno. El gobierno se volcó de lleno a una, como escribimos nosotros, una nueva ética política en Argentina que la trae el presidente, que es la ética política del cuidado. Y entonces ahí hicimos una fuerte apuesta en la infraestructura hospitalaria, que es la que tenía que dar respuesta a quienes se enfermaban de coronavirus. Y hicimos 12 hospitales modulares, empezamos a ampliar toda la infraestructura hospitalaria, ampliamos casi en un 40% las unidades de terapia intensiva, compramos respiradores y los repartimos en todo el territorio nacional. Me parece que ahí es también parte de la evaluación que hay que ir haciendo, ese momento también de la gestión de la pandemia con el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya no, recién incorporando la ciudadanía todos los consejos de distanciamiento, de distancia, de higiene, de tapaboca, etcétera, digamos, ¿no? Toda esa instancia, bueno, hoy ya es otro momento de gestión de la pandemia, con las cosas más, las actividades productivas más reanudadas, pero lo cierto que hay que entender, y hay que, pues, si hay que hacer una evaluación, y hay que hacer una evaluación más justa, te diría que hay que tener todas esas cosas bien presentes. Con respecto a todo eso, yo te podría decir que el gobierno realmente se enfocó en el cuidado de la salud de los argentinos, se enfocó también en el cuidado de los ingresos, en el cuidado de las empresas, obviamente tratando de amortiguar un golpe que era un golpe global, que le pegó a todo el mundo y le pegó a la Argentina también, que es la pandemia. En ese sentido, Diego, yo lo que te puedo comentar es que tenemos que tener una mirada bien global de una situación global como es una pandemia, que no te da manuales, que no tiene un manual ni para el mundo ni para Argentina, y que acá lo que se fue haciendo es con mucha convicción y con mucha decisión política, aplicando programas y recomponiendo también la capacidad del Estado de dar respuesta a partir de políticas públicas. Todo eso se fue haciendo en pandemia, en el medio se reestructuró la deuda en un 99%, y ahora ya llevamos 3 meses de alguna manera un incipiente, muy de a poco, recuperación de algunos sectores económicos, sobre todo los industriales, que ya están en valores positivos con respecto al año pasado. Hace un rato estuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y uno de los 3-4 empresarios más importantes de la Argentina, Paolo Roca. Allí Paolo Roca pidió ajustar las cuentas públicas y pidió bajar impuestos. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a estos pedidos de Paolo Roca? No, la posición del gobierno es que la política económica la hacemos nosotros en el Ministerio de Hacienda y en el Ejecutivo Nacional, que son bienvenidas siempre las opiniones y las propuestas y las ideas, pero que en definitiva lo que nosotros
no, lo que nosotros estamos viendo es que no hay ningún tipo de posibilidad de ajuste, a pesar de que el macrismo y algunos medios y opinadores nos tildaron de que lo que se estaba presentando en el presupuesto 2021 era un presupuesto de ajuste. Claramente cuando lo leyeron se dieron cuenta que no, y entonces empezaron a pedir el ajuste, esta cosa media fanática que tiene el macrismo con respecto a los ajustes, así que la verdad es que no hay espacio para el ajuste. Acá lo que hay es espacio para la recuperación económica, para la recuperación del empleo. Una Argentina si tomamos los datos de la UCA, con un aumento de la pobreza, claramente no tiene espacio para un ajuste. Este gobierno no lo haría por convicción, pero tampoco, si por ejemplo esa convicción no estuviera, tampoco hay margen hoy para hacer ningún tipo de ajuste. Así que ni aunque lo deseen, lo van a poder impulsar, porque verdaderamente lo que necesitamos es una economía que crezca, que le dé posibilidades de empleo a los argentinos y argentinas, y que de ese modo se vaya reduciendo las desigualdades y se vaya reduciendo la pobreza. Ese es el camino, esa es la agenda, ese es el camino que trazaron Alberto y Cristina el año pasado, que se inició el 10 de diciembre y que con la pandemia cuesta, sin embargo, logró volver a vitalizar un Estado que tiene la capacidad de poder llevar adelante políticas públicas, como el IFE, como el ATP en su momento, como los créditos a tasa cero, ahora ya estamos en una instancia más de inversión, entonces lo que se está buscando es lo que se ha hecho en obra pública e infraestructura. 760 obras en todo el país ya están reactivadas y funcionando. Eso es generación de empleo, también la construcción que tracciona. En definitiva, ese es un poco el cuadro de situación. Nosotros no vemos margen para hacer ajuste para nada, no lo haríamos por convicción, y objetivamente tampoco creemos que sea la salida para nada. Juan Grabois, que no forma parte del gobierno, pero que se identifica, está cercano al gobierno, declaró hace unos días que Alberto Fernández se equivocó en sacar el IFE. ¿Ustedes están evaluando alguna cuestión vinculada con la continuidad del IFE? Mirá, no, porque nosotros estamos convencidos de que la instancia de gestión de política pública, sobre todo de política social, tiene que ir hacia un carril de instancia más focalizada. Por eso lo que fuimos haciendo es mostrar la proactividad del Estado en otro tipo de políticas públicas más focalizadas y que sean más sostenidas que lo que era el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia tuvo sentido en un momento donde la Argentina, por cuestiones de la pandemia, no se podía salir a trabajar, no se podía salir a buscar empleo. Hoy esa no es la situación. ¿Quiere decir esto que está resuelto el tema del empleo? No, para nada. Pero el IFE no resuelve eso. El IFE no resolvía eso. Por eso lo que estamos ampliando son los programas como el Potenciar Trabajo, que es un programa para aquellos que se vuelcan a la economía popular. Entonces se están ampliando los programas de Potenciar Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, se están ampliando los programas del programa Progresar, que es un programa para jóvenes mayores de 18 años que quieren terminar sus estudios o que buscan hacer alguna capacitación, también para el empleo. Eso también está en el presupuesto, de hecho, no es que en el presupuesto está previsto que se vuelvan a incorporar. Era un programa que tenía 1 millón de personas y bajó a 500.000. La idea es que eso vuelva a revitalizarse como programa social. Y después también la asignación universal por hijo, que es por excelencia este derecho que hemos conquistado todos los argentinos y argentinas y que es una marca registrada en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica, con respecto a lo que es la política de seguridad social. Allí incorporar 1 millón más de asignaciones universal por hijo también es parte del desafío que tenemos por delante, y todas estas cuestiones que son, como verás, son más focalizadas en sectores bien concretos y que suponen una política más sostenida en el tiempo, que no es solamente un mes. Por eso es importante para nosotros
poder explicar una y mil veces que el Estado no se retira ni mucho menos, y que el Estado lo que busca es tener una asignación de recursos más eficiente y más sostenida para cada una de las trayectorias de los argentinos y argentinas que se quieren desarrollar en nuestra tierra. Estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de La Nación. Otro de los temas que se vienen, Santiago, es el tema de la readecuación de las tarifas de los servicios públicos. Como bien sabés, ahora el 31 de diciembre vence el congelamiento y por lo que hemos hablado incluso en este programa con el secretario de Energía, hacia donde se va es hacia una segmentación. Es decir, que paguen aquellos que pueden pagar y sean subsidiados aquellos que no. La pregunta sería si esto es efectivamente así, si va a ser así, y la segunda pregunta sería si el Estado tiene de verdad las herramientas suficientes como para poder segmentar con precisión. Mira, eso es parte del trabajo y la tarea que se viene haciendo de la Secretaría de Energía y de los entes de control, tanto el ENRE como el Energas, que son las que auditan a las empresas prestadoras de servicios, de esos servicios públicos, ¿no? Efectivamente sí hay inteligencia suficiente como para hacer las segmentaciones. También es cierto que nosotros lo que buscamos es que cualquier tipo de corrección de tarifa también esté acompañada con la capacidad de pagarlo de los argentinos, y esto tiene que ir en paralelo también con lo que tenemos proyectado para el año que viene, que es una recuperación de los salarios y los saberes jubilatorios. Todo eso tiene que ir bien armonizado. Por eso lo que no hay que, bajo ningún punto de vista, hacer es generar aumentos que después lo único que hacen es hacer padecer más a los argentinos y argentinas. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer, no venimos a eso. De hecho, la convicción del gobierno siempre fue otra, por eso nosotros hemos congelado durante todo este año, fue un año muy difícil, hemos congelado las tarifas. Se suma Esteban Rafael, Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Te querías preguntar sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza que votó el Congreso y que ahora depende del Ejecutivo, básicamente, que lo tiene que reglamentar y definir cuándo y cómo lo va a cobrar. ¿Hay ya algún grado de avance, alguna previsibilidad de cuándo el Estado va a hacerse de ese dinero? Mirá, como factibilidad no, en el sentido de los tiempos. Todavía nosotros tenemos que terminar de reglamentar esa norma que se aprobó recientemente. Eso, el tránsito legislativo hace que luego de aprobado viene al Ejecutivo y ahí se reglamenta. Eso todavía no ocurrió. Una vez que esté reglamentado se le dará las facultades a la AFIP para que haga la recaudación que tiene que llevar adelante para cumplir con la norma. Obviamente para nosotros es parte de una política que tiene que ver con lo extraordinario de lo que hemos vivido todo este año y que todavía seguimos viviendo, porque si pensamos que la pandemia se ha ido, solamente tenemos que mirar las imágenes en Europa o en los países más industrializados y más fuertes que se habían declarado tantas veces vencedores del coronavirus y fijémonos cómo están. Así que pensar que esto es una imagen del pasado, es una postal de algo que ya superamos, es un error. Tenemos que ser bien conscientes de dónde estamos parados, y para eso tenemos que buscar contar con todas las herramientas fiscales y para generar políticas públicas adecuadas porque necesitamos volver a esa maquinaria tan importante que es, por ejemplo, la inversión pública, la inversión social, la inversión en educación, la inversión en definitiva en programas específicos que hacen a la competitividad también de los sectores productivos. Una más de mi parte, Santiago. Respecto de los salarios, el gobierno ya viene diciendo que espera que el año que viene haya un crecimiento real del poder adquisitivo. Uh-huh. Hoy Martín Guzmán dijo en una charla que tuvo con Paolo Roca que también quería que los sectores empiecen a coordinar expectativas para que la inflación no avance más allá de lo previsto en el presupuesto. La pregunta es, en ese contexto, si tienen ya un horizonte de cuál piensan que va a ser la recuperación real del salario. Bueno, por eso justamente lo que está planteando el ministro es que si nosotros logramos alinear expectativas para lo que está establecido y votado en el presupuesto nacional, ahí lo que vamos a ver es una recuperación real.
de los salarios y de los saberes jubilatorios, y eso es a lo que apuntamos. Por eso hemos presentado el proyecto de presupuesto en su momento y se ha logrado el debate amplio en el Congreso de la Nación y se ha aprobado. Si nosotros nos ajustamos a cumplir con el presupuesto, vamos a estar durante el año que viene recuperando salario real y recuperando también el nivel de los saberes. Santiago, te cambio de tema. ¿Qué lectura haces de la carta de la vicepresidenta de la Nación del día de ayer? No, a ver, me parece que describe una situación que nosotros, que el Poder Ejecutivo ya también lo había planteado, que veía un compromiso claro y obvio desde el Poder Ejecutivo con respecto a la pandemia, un compromiso también desde el punto de vista legislativo, algo que se destacó también durante el fin de semana en unos informes que estuve leyendo de la cantidad de leyes que se votaron, de la cantidad de sesiones que se hicieron, a pesar de la pandemia, como el Poder Legislativo también trabajó y colaboró con mucha convicción y con mucho trabajo, y plantea naturalmente lo mismo que planteamos nosotros con respecto a que la justicia, el Poder Judicial es uno de los poderes que necesitamos que tenga una reforma, que pueda avanzar en modificar el sistema de justicia. En esa línea se inscribe no solo en los discursos del presidente, sino el proyecto de ley que ya tiene media sanción de parte del Senado y que espera el tratamiento en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial que hemos enviado del Poder Ejecutivo. También se inscribe el Consejo asesor que tiene el presidente con los juristas más prestigiosos de la Argentina, y que también están acercando ideas y propuestas para mejorar el sistema de salud, el sistema judicial. Uh-huh. Entonces ahí me parece que está claro que se está advirtiendo sobre todo que necesitamos que la justicia se acerque más a los ciudadanos, que la justicia tenga un rol más independiente, que no persiga los vaivenes de la política, que no persiga los vaivenes de los grandes intereses económicos, porque si no, cuando está persiguiendo eso, deja de perseguir la justicia justamente, ¿no? Deja de perseguir su rol fundante, que es esa independencia con la que necesitamos que actúen. Ahora, Santiago, más allá de las concepciones en común que pueden compartir con la vicepresidenta respecto a la cuestión general del Poder Judicial, que vos bien acabás de detallar, ella ayer fue muy específica con un sector del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la que fue muy dura y a la que calificó de que pone trabas al gobierno, de que hay cierto carácter extorsivo en eso, y que además es un actor central para la continuidad de lo que la vicepresidenta denomina lawfare. ¿Tanto vos como el presidente o el Poder Ejecutivo tienen esta misma lectura de la Corte Suprema que tiene la vicepresidenta? Mira, la Corte Suprema es como la instancia superior del Poder Judicial, y quizás ahí lo que se está reclamando es que desde esa cúpula, se inscriban las modificaciones y el llamado a la reflexión, para que se puedan generar los cambios necesarios, ¿no? En ese sentido, y después, bueno, naturalmente que la carta se inscribe con un sentido político, de descripción política de cómo es el manejo de poder en nuestro país. Esa es un poco la interpretación, digamos, ¿no?, que uno puede hacer de la carta. Pero lo cierto es, insisto con esto, que claramente para nosotros, por eso hemos presentado proyectos, por eso hemos querido avanzar en el proyecto de la reforma judicial, por eso tenemos este consejo asesor, por eso también el presidente, cuando intervino por decreto de necesidad y urgencia en diciembre del año pasado, intervino la Agencia Federal de Inteligencia, modificó el artículo 4, por ejemplo, de la Ley de Inteligencia, desvinculando entonces al Poder Judicial de las tareas de inteligencia, de los servicios de inteligencia. Eso es parte también de las modificaciones que se pueden ir logrando y que se pueden ir generando. Esa es un poco la tarea en la división de poderes que se promueve y que se vienen haciendo. Ahora, lo cierto es que, bueno, ahora lo que nosotros necesitamos nos gustaría que se dé el debate en la Cámara de Diputados con respecto
al sistema judicial con respecto al servicio de justicia y cómo mejorarlo. En definitiva es eso, de eso se trata. Digo, después obviamente puede haber opiniones quizás más con más fortaleza, pero en definitiva lo que se está cuestionando es esto, y ahí hay una mirada totalmente unívoca de parte del Frente de Todos con respecto a que la justicia no está funcionando del modo adecuado, y que necesitamos entonces que sí lo hagan, que se adapten a un tiempo donde no hay mesas judiciales, a que se adapten a un tiempo donde no hay operadores judiciales, que se adapten a un tiempo donde los servicios de inteligencia no son parte del sistema judicial, o sea, que se adapten a esa realidad, que es la realidad que el presidente destacó el 10 de diciembre del año pasado. ¿Y cómo sigue ahora la relación con la Corte después de esta carta? La relación con la Corte es una relación institucional como cualquier otro poder. No se afecta. Tampoco hay una relación siempre institucional de parte del Poder Ejecutivo con el resto de los poderes, tanto con el Legislativo como con el Judicial, y siempre buscando no lesionar esa tan mentada intromisión que se le busca a cualquier opinión que uno tiene. Enseguida que uno opina sobre algún poder ya hablan de la intromisión del Ejecutivo en los otros poderes, nada más alejado. Aparte, justamente lo que los dicen son los que nombraron jueces de la Corte por decreto, ¿no? Eso sí tenía una gravedad institucional, que después fue corregida, pero es cierto que buscaron primero ese atajo. Y con respecto a otro tema, ¿qué va a pasar con las PASO, finalmente? Bueno, mirá, ahí los gobernadores y gobernadoras de distintos partidos, no solo del peronismo, le expresaron al presidente, viendo cómo caía el cronograma electoral del año que viene, le expresaron al presidente la necesidad de enfocarse con mayor fortaleza en la campaña de vacunación a la que se está convocando. Esa campaña de vacunación, la campaña de vacunación histórica, la más importante de nuestra historia. Y realmente son meses muy comprometidos para el dictado de las PASO, de las primarias. Entonces por eso los gobernadores y gobernadoras le plantearon al presidente que evalúe la posibilidad de ¿cómo se llama?, de suspenderlas las PASO legislativas del año que viene por única vez. Eso quedó en manos del Congreso, que es donde se deben construir los consensos necesarios para una ley de esas características. Así que quedó en manos del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados. O sea, eso no es algo que vayan a impulsar ustedes desde el Mirá, no, nosotros lo que impulsamos es si efectivamente hay un consenso político con respecto a esto, bueno, evidentemente nosotros vamos a estar de acuerdo, sobre todo porque si el consenso político se inscribe en la cuestión de la lucha contra la pandemia y fundamentalmente en evitar la segunda ola. Si se inscribe en esa argumentación, seguramente nos van a encontrar acompañándolo. Pero no va a haber un proyecto desde el Ejecutivo. No. Si surge, que surja de la misma, que es lo que manifestó el presidente, que surja desde la misma Cámara de Diputados y a partir de la reunión de un consenso no unívoco, pero sí mayoritario, digamos, ¿no? Te hago la última, Santiago. Se está tratando en estos momentos el proyecto de despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, expectativa es que sea ley. La nuestra posición y nuestra postura siempre fue esa. Eso es en el tratamiento. Ahora también lo que queremos es que se dé el debate con respeto de las posiciones, con respeto a las posturas de cada uno, no solo de quienes están debatiendo en el recinto, sino también de quienes están fuera del recinto, en las manifestaciones, etcétera, ¿no? Me parece que es importante que los argentinos y argentinas nos respetemos la diversidad, respetemos las miradas distintas, y nosotros tratamos de hacer pie y hacer eje en lo que se está discutiendo. El debate de hoy no promueve la obligatoriedad de nada, lo que promueve es la ampliación de derechos. Y en esa ampliación de derechos es que si una mujer
decide voluntariamente interrumpir su embarazo, lo haga dignamente y lo haga de forma cuidada. Es sencillamente eso. ¿Van a ir vos o el presidente incluso hoy en algún momento al debate? Mira, yo lo estuve siguiendo un poco por la televisión, pero no tenía pensado ir para allá. El presidente no lo sé porque no estuve con él. Santiago Cafiero.